Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de algo que está haciendo temblar las redes. Halil İbrahim Ceylan ha confesado algo muy fuerte sobre Sıla Türkoğlu y sus palabras están dando mucho de qué hablar. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Halil apareció en un evento benéfico con una mirada perdida, diferente, como si algo lo estuviera atormentando. Los reporteros, atentos a cada gesto, no tardaron en preguntarle por Sıla. Entonces, con voz baja pero firme, dijo algo que dejó a todos en silencio: Sıla kaybetmekten ölümüne korktum, tuve miedo a morir por perder a Sıla. Aquella frase fue suficiente para que la noticia se esparciera como pólvora por todas las redes sociales. Los seguidores de la pareja, que durante meses habían especulado sobre una posible reconciliación, se quedaron sin palabras. ¿Qué quiso decir Halil con eso?, se preguntaban miles de fans en Twitter y TikTok. Algunos aseguraban que el actor aún no ha podido superar a Sıla, mientras otros creían que se trataba de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. Pero las imágenes decían lo contrario: la tristeza en los ojos de Halil no parecía actuada. Una fuente cercana al actor comentó a la prensa: Halil lleva semanas sin dormir bien, no deja de hablar de ella. Dice que Sıla fue la persona que cambió su vida. Y es que los dos compartieron momentos intensos durante el rodaje de su famosa serie. Aunque al principio su relación era estrictamente profesional, el cariño entre ellos se volvió evidente. Las miradas, los gestos, las risas entre escenas, todo apuntaba a que había algo más que simple química actoral. Según allegados, el distanciamiento comenzó por diferencias en sus proyectos personales. Mientras Sıla quería enfocarse en nuevos desafíos, Halil deseaba mantener la conexión que habían construido. Ella necesitaba volar y él quería quedarse, dijo un amigo común. Sin embargo, nadie esperaba que la ruptura afectara tanto al actor. En una entrevista posterior, Halil fue aún más sincero: a veces creemos que el orgullo nos protege, pero en realidad nos deja solos. Yo perdí a alguien que era mi refugio. Por su parte, Sıla se ha mantenido en silencio. En sus últimas apariciones públicas, la actriz lucía serena, pero en su mirada había un dejo de nostalgia. Cuando un periodista le preguntó si seguía en contacto con Halil, solo respondió: a veces, el amor más fuerte es el que no necesita palabras. Esa frase encendió nuevamente los rumores. Los fans comenzaron a analizar cada publicación en Instagram, buscando señales ocultas, coincidencias, frases compartidas. En una historia reciente, Halil publicó una foto de un atardecer con el mensaje: algunas personas no se olvidan, solo se extrañan en silencio. Minutos después, Sıla compartió una imagen similar con la frase: el silencio también habla. Las redes explotaron. Están hablando el uno del otro, escribían los seguidores más fieles. Esto no es casualidad. Incluso algunos medios locales afirmaron que ambos fueron vistos en el mismo café en Estambul, aunque en momentos distintos del día. ¿Coincidencia o encuentro planeado? Nadie lo sabe con certeza, pero la tensión emocional es innegable. Desde entonces, la historia ha tomado un rumbo inesperado. Algunos medios aseguran que Halil y Sıla han retomado la comunicación de manera discreta, intercambiando mensajes breves, casi simbólicos, pero cargados de significado. Un periodista de una reconocida revista turca afirmó que lo que sienten el uno por el otro no ha terminado, simplemente se ha transformado en algo más maduro, más silencioso, pero igual de profundo. Los fanáticos, siempre atentos, han recopilado cada gesto, cada palabra, cada publicación que pueda confirmar sus sospechas. Un simple emoji, una canción compartida, un verso en una historia de Instagram, todo se convierte en material de análisis. Hay cuentas dedicadas exclusivamente a descifrar el lenguaje secreto de Halil y Sıla. Algunos seguidores incluso han organizado transmisiones en vivo para debatir si una reconciliación está en camino o si se trata de una amistad melancólica que nunca volverá a ser amor. Mientras tanto, Halil continúa centrado en su carrera,
aunque muchos notan un cambio en su actitud. En una reciente entrevista televisiva, habló del amor con una madurez que conmovió al público. A veces, las personas llegan a nuestra vida para mostrarnos quiénes somos realmente. No todas se quedan, pero cada una deja una huella que nos cambia para siempre. Sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a Esla. Los comentarios en redes no se hicieron esperar, todavía la ama, se nota que no la ha olvidado, esa herida sigue abierta. Incluso algunos colegas del actor han insinuado que Alil rechaza nuevos proyectos románticos por miedo a revivir emociones del pasado. Por su parte, Esla ha demostrado una fortaleza admirable. En una entrevista para una revista de moda, habló sobre el crecimiento personal y la importancia de sanar antes de volver a amar. La gente cree que cuando sonreímos, todo está bien. Pero a veces la sonrisa es solo una manera de seguir adelante. Aprender a soltar también es una forma de amor. Las palabras resonaron profundamente entre sus seguidores. Muchos interpretaron que se refería a Alil, aunque la actriz evitó mencionar su nombre. Sin embargo, su tono sereno y sus respuestas cuidadosas dejaron entrever que los sentimientos no desaparecieron del todo. En los últimos meses, ambos han sido vistos en eventos separados, pero los periodistas no dejan de buscar una señal, una mirada cruzada, un saludo. En una gala reciente, los dos coincidieron en la misma alfombra roja. Aunque no posaron juntos, las cámaras captaron un instante fugaz, Alil mirándola desde lejos, con una mezcla de admiración y tristeza. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos. Los titulares decían, una mirada que lo dijo todo, Alil no puede ocultar lo que siente. Desde entonces, las teorías se han multiplicado. Algunos aseguran que una reconciliación es inevitable, otros creen que ambos prefieren mantener su historia en el ámbito privado. Lo cierto es que su conexión trasciende lo visible, hay algo en su forma de expresarse, en los mensajes que dejan entre líneas, que mantiene viva la esperanza de sus seguidores. Un columnista resumió la situación así. Lo que une a Alil y Esla no es solo el pasado, sino la intensidad con la que vivieron ese amor. Tal vez no vuelvan, pero su historia quedará como una de las más recordadas de la televisión turca. Mientras tanto, los fans siguen esperando, imaginando un reencuentro, un proyecto conjunto o al menos una señal de que su historia aún no ha terminado. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, hay algo que todos coinciden en decir, cuando Alil habla de amor, y cuando Esla sonríe con nostalgia, el mundo entero vuelve a creer en los finales felices, o al menos, en los amores que nunca se olvidan. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla aún tienen una oportunidad? ¿O es demasiado tarde para reescribir su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su me gusta. Nos vemos en el próximo video con más noticias, amores y secretos del mundo de las celebridades.